Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi, acá en Caja de Pandora y transmitiendo en vivo desde Argentina. Mi nombre es Pablo Lema y ante todo te agradezco a vos que estás ahora en el programa en vivo, ¿sí? En el chat, aguardando a que comencemos y también te agradezco a vos que luego te contactes, ¿sí? Sintonices con el video cuando ya esté subido a lo que generalmente denomino el inconsciente colectivo, ¿sí? O sea, Internet. Muchas gracias por estar. Como siempre menciono al inicio, ¿sí? De los programas, agradezco enormemente a quienes ahora están en vivo, ¿sí? En el chat en vivo de YouTube. Así que paso a saludarlos. Voy a pasar al chat a saludar a quienes tienen la amabilidad de estar hoy en vivo, teniendo en cuenta también la diferencia horaria, ¿sí? Por ejemplo, ahora en España son la 1 de la mañana, hay gente de Venezuela, de México, y siempre luego de unos minutitos, más o menos 8:05, 8:10, comienzan a ingresar aún más personas. Así que bueno, ojalá disfruten el programa de hoy, que titulé Arcontes, Manipulaciones en las Sombras. Ya vamos a ver de qué se trata cuando digo manipulaciones en las sombras. Así que bueno, paso a saludar a quienes están ahora en el chat. Gabriel Celeste, ¿cómo estás? Buenas noches desde acá de Argentina. Gabriel ya estuvo conectado más o menos media hora antes de iniciar el programa, así que Gabriel, muchísimas gracias por estar. Ilenia, nuevamente, estás presente en el programa de hoy, en el programa en vivo. Muchísimas gracias, Ilenia, por estar. Ivette de México, ¿cómo estás, Ivette? Gracias por estar, ojalá que disfrutes del programa. Todos locos, ahí dice buenas, así que bueno, todos locos, te saludo desde acá, desde Argentina. Soraya, buenas noches por estar. Ahí Soraya preguntaba si aún no estaba transmitiendo. No, transmito desde las 20 horas de Argentina, así que bueno, Soraya, muchas gracias realmente por estar en el programa. Margarita también, desde Colombia. Hola Margarita, ¿cómo estás? Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias. Juan ya es habitué de los ciclos de Universo Fi, así que bueno, Juan, nuevamente gracias por estar y por también impregnarle al chat mucha energía, ¿sí? Mucho entusiasmo, así que nuevamente gracias. ¿Sí? Guillermo, Fabián Gutiérrez, Guillermo, muchas gracias por estar en el programa en vivo, ojalá que lo disfrutes. Vivian Escobar, saludos Vivian. María España también, María siempre está acompañándonos, así que bueno, María, muchísimas gracias. Allá en España son la 1 de la mañana y sin embargo María siempre está presente, firme en los programas de Universo Fi. Así que bueno, María, nuevamente gracias, ojalá que disfrutes del programa. ¿Sí? Logos Astral, Carolina Capmani, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, muchas gracias por acompañarme en el programa en vivo, en el programa de hoy. José Antonio Ruiz de Concepción, ¿cómo estás, José? Muchas gracias también por estar y te envío un saludo. Y voy a ver si ingresó alguien más. Si no, comienzo. A ver, Gustavo Herrera de Montevideo, de Uruguay. Ramiro Calles desde México. Gladys López desde Chaco. ¿Quién más? Bueno, ahí está Juan saludando. Ahí está María de España también saludando. Humberto Carvajal de México. A ver, ¿quién más? Bueno, creo que ya están todos los que están al momento, ¿sí? Luego si siguen ingresando más personas, buenísimo, ¿sí? Buenísimo, generalmente siempre sucede. Ahí veo que están, intuyo, preparando un cafecito o un mate o un té. Ahí ingresó Laura y Leandro. Bueno, te seguimos de Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Laura y Leandro. Ojalá disfruten del programa de hoy y realmente muchas gracias por el mensaje afectuoso que han escrito. Alberto Pinto de Rosario y Gladys López. Es la primera vez. Bueno, Gladys, ojalá que disfrutes del programa y bienvenida al ciclo de Universo Fi, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, ahora ya saludé a todos los que están presentes, ¿sí? Al momento. Eh, el que gusta prepararse un tecito, un café, o a quienes están en Argentina un mate también, ¿sí? Que lo disfruten también por mí. Pues ya saben que yo soy fanático de los mates, pero bueno, en este momento no tengo mate, ¿sí? Les recuerdo también, si gustan, darle like al programa, ¿sí? Compartirlo en caso de que lo deseen y hacer circular el video, ¿sí? Lo importante es que este video circule. Sí, ahí ingresó María del Carmen. ¿Cómo estás, María? Nuevamente
nuevamente presente. Ahí dice, me saltaste, no te vi, María. Ahora sí, ahora te veo. Así que bueno, muchas gracias, María, nuevamente por estar en Universo Fi en vivo, ¿sí? María de México. Y bueno, como les decía, si quieren ir preparando un cafecito, un tecito, ¿sí? Así, bueno, lo disfrutan aún más el programa. Y como les decía, en caso de que quieran darle like, compartir el video, ya saben que este mensaje es para transmitirlo, este mensaje para que circule, ¿sí? Así que ya saben, recuerden darle like y disfrutar el programa y lo principal, impregnarle esa buena energía y vibra que tienen para lo que es el programa Universo Fi. Ahora sí, ya hecha la presentación, como siempre, voy a pasar al tema de hoy. Es un tema que a mí particularmente me entusiasma. Realmente me entusiasma, ¿sí? Es un tema que, bueno, en lo que hace a libros, en lo que hace a películas, en lo que hace a videos en YouTube, hay muchísima, muchísima información, hay muchísima confusión también. Y bueno, hay algunos videos que, bueno, quizás algunos los titulan como desinformadores. No voy a ingresar en esas líneas, por supuesto, pero sí quiero, mi apuesta, mi propuesta es hacer un aporte más al tema y lo principal, hacerle un giro al tema. Ya vas a ver de qué hablo cuando digo giro, ¿sí? Pues bueno, tanto tema respecto de los arcontes que bueno, voy a hacer mi apuesta, después me dirán ustedes ahí en el chat si, qué les pareció. Así que bueno, como les dije, el título de hoy es Arcontes, manipulaciones en las sombras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arcontes? ¿De qué hablamos cuando hablamos de egregores? Que también es otro concepto que aparece cuando se investiga, se recorre o se sintoniza con este tema. Lo veremos hoy, ¿sí? Hablar de arcontes y particularmente de los arcontes es ingresar a una época, a un año en particular, no porque se haya iniciado ahí el tema, ¿sí? No porque se haya iniciado ahí, sino que desde ese evento, que tiene que ver con el año 1945 en el Alto Egipto, ahí, al haber sucedido un hecho casual, ¿sí? Un hecho casual que fueron encontrados ciertos manuscritos, ¿sí? Titulados Los manuscritos de Nag Hammadi, que después hay un acá. Gracias a esos textos se tuvo conocimiento a través de las traducciones que hicieron muchos investigadores, un investigador, o sea, un investigador en particular, además de otros, pero bueno, muy en particular voy a citar hoy también que fue el que le brindó mucha luz al tema, quizás trayéndolo un poco de esa cuestión a veces fantasiosa que gira en torno al tema, ¿sí? Entonces, hubo muchos investigadores, traductores, y lo que hicieron fue poner luz en qué había en esos textos. Había en esos textos. Esos textos eran partes de evangelios conocidos como evangelios gnósticos, o sea, evangelios fuera del canon, ¿sí? Por la iglesia, y ahí uno comienza a acceder a muchísimos pedazos de historia, por eso les decía que el tema inicia en esa fecha, pero no es que inicia ahí el tema, sino que desde la misma antigüedad, ¿sí? Es más, hasta si hago una alusión a la fecha, ¿sí? A Semana Santa, el tema tiene que ver directamente con indicaciones, palabras que hizo Jesús, o sea, el Jesús histórico, no el Jesús que han construido los paradigmas imperantes, ¿sí? Las líneas religiosas. En esos textos Jesús da mucha instrucción, mención al tema, ¿sí? O sea que ya viene de muchos años atrás, incluso en mitos se los nombra a través de ciertos simbolismos, como siempre digo, a través de películas también. Hay muchas películas que
han tomado elementos para transmitir el mensaje, o sea, transmitir lo que indica todo el tema de los arcontes. Y es un tema que hoy en día está presente, hoy en día ya desde hace varios años, y es como hasta cotidiano, digamos, para algunos, no para todos. Por eso hago esta introducción, porque tampoco quiero suponer que todos los que están hoy en el programa en vivo conozcan del tema. Quizás no todos lo conocen, y si lo conocen todos, bienvenidos al giro, como les dije al principio. Entonces, Jesús lo que menciona ahí en esos evangelios, o sea, en esos textos, en esos pedazos de evangelio que después fueron reconstruidos, menciona que esos arcontes son conocidos como entidades, ¿sí? Entidades. Y la propuesta es recorrer el tema, como les dije, a través de un primer estadio, ¿sí? El tema tiene 3 estadios, pero hoy lo voy a recorrer en un primer estadio, o sea, en un primer nivel, que no es poco, porque quiero creer que el programa de hoy va a llegar hasta las 21 horas de Argentina. Veremos, ¿sí? Ustedes, si gustan, ya saben, pueden hacer sus preguntas aproximadamente de las 20 y 40 horas de Argentina o 20 y 50, ¿sí? Preguntas en mayúscula, indicando el lugar desde donde hacen la pregunta, y después, por supuesto, una vez presentado el tema mutuamente, porque yo sé que también ustedes comparten mucho ahí en el chat y empiezan a sintonizar con información, después paso a responder las preguntas si es que las hay, ¿sí? Ahora sí, volviendo a lo que les estaba diciendo. Entonces, Jesús en esos textos menciona a los arcontes, ¿sí? Cuando está, por ejemplo, en una escena hablando con su hermano Santiago, ¿sí? Su hermano Santiago, ahí le menciona sobre los arcontes. O sea, lo que les menciona es que hay una entidad que ha tomado el control del mundo y que se ha autoproclamado Dios, ¿sí? Y que se lo adoraba. Básicamente, ¿sí? Básico de basal, de ahí para arriba, Jesús menciona eso. Y no solamente estaba esa entidad, sino que obviamente había varias entidades, ¿sí? Varias. Eso es lo que menciona Jesús en esos textos, ¿sí? Por ejemplo, en el papiro de Oxyrhynchus, un nombre raro, ¿sí? Que, bueno, como les dije, son textos considerados heréticos, o sea, están por fuera del canon oficial. Por algo será. Pero bueno, entonces, lo que menciona ahí Jesús es que este planeta, este mundo, es como una especie de prisión. No lo digo yo, lo menciona Jesús, y después vamos a ver ahora en un ejemplo que les voy a poner, donde hay una película muy, muy conocida que menciona lo mismo. Menciona lo mismo. ¿Qué dice Jesús? Que este planeta es una prisión. Así lo dice, en pos de un Dios impostor y una realidad simulada. Cuando digo realidad simulada, me refiero a algo muy parecido de lo que mencionaba la película Matrix. Si los que están acá en el chat han visto esa película, saben a lo que me refiero cuando digo que en Matrix se menciona que el ser humano vive en una simulación, ¿sí? En una realidad virtual construida por inteligencias artificiales, que no es casualidad tampoco que esa realidad virtual la hayan construido las inteligencias artificiales, ¿sí? En donde el ser humano cree que vive una realidad percibida por los sentidos, pero sin embargo era todo un teatro, una puesta en escena, en donde detrás de la cortina estaban sucediendo otras cosas, ¿sí? Cuando digo detrás de la cortina, me refiero a esos planos en los cuales, digamos, uno cotidianamente, desde lo consciente, no tiene acceso, ¿sí? Por el simple hecho de que si uno desde lo consciente percibe la realidad aproximadamente con un 5% o un 10% de esa mente consciente, bueno, ¿qué sucede con el 90 restante, por ejemplo? Bueno, hay todo un mundo, hay universos y hay realidades en las cuales en el estado cotidiano no tenemos acceso, o sea, está vedado. Por eso los arcontes y lo que menciona Jesús tiene que ver
con lo que sucede en esa realidad que está vedada, o sea, en esa matrix, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en esto? ¿Qué hay en esto? Que los arcontes se los denomina bloqueadores de conciencia. Los arcontes se los denomina bloqueadores de conciencia porque impiden al ser humano despertar la conciencia. Justamente eso. Impide al ser humano despertar la conciencia. Vamos a ver, por ejemplo, voy a citar una frase de Efesios donde está la muestra de que ya se citaba este tema, ¿sí? Para que, bueno, también tengan unas pruebas, digamos, comprobadas. Por ejemplo, en Efesios 6, 2.12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra las potestades, contra las fuerzas de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales de la oscuridad. Esa es una frase que dice Efesios, ¿sí? ¿Qué hacen los arcontes? Tienen un plan en donde lo que proponen es una salvación falsa para el ser humano, ¿sí? Por eso se los conoce como falsificadores, falsificadores de caminos, ¿sí? Hasta que uno no se da cuenta de eso, como sucede en Matrix, está en una ilusión, ¿sí? Está en una ilusión. Recuerden que recién estoy en un nivel inicial del tema, ¿sí? Estoy ingresando al tema desde ver a los arcontes como algo que está fuera, ¿sí? Después vendrá la otra parte del tema, hoy mismo, por supuesto. Entonces, ¿qué son los arcontes? Según la etimología griega, significa gobernantes, eso que está gobernando en las sombras, eso que está gobernando detrás, eso que está gobernando en un plano que uno no percibe, ¿sí? En los mitos, como les dije, en textos apócrifos, en leyendas, nos mencionan que son entidades energéticas, ¿sí? O sea, parásitos que se alimentan de los seres humanos. Parásitos que se alimentan de los seres humanos. Y hay otros textos que los denominan como entidades extraterrestres. Extraterrestres porque están por fuera de lo que sería este planeta. Por eso lo de extra. ¿Sí? Pues por ahí uno dice, bueno, entidades extraterrestres y enseguida lo asocia a los grises o ciertas razas alienígenas. No. En primera instancia no. O sea, son entidades que están por fuera de este mundo, pero cuando dice por fuera de este mundo, no solamente se refiere al planeta Tierra, sino al plano, digamos, de la Tierra, o sea, que están en un plano sutil, ¿sí? En un plano psíquico. A eso se refiere, ¿sí? Y que uno de los principales alimentos de esas entidades es la energía del miedo. Uno de los principales alimentos. Después hay otro, que ese quizás es un poquito más sorprendente. Pero uno de los principales alimentos es la energía del miedo, o sea, la vibración del miedo, ¿sí? ¿Qué decía Jesús? Que cada vez que uno está sometido a miedos que no puede controlar, abre la puerta interna para que ingrese lo que ingrese. Puntos suspensivos. Eso decía Jesús. Por eso él ponía tanto hincapié en un camino de transformación. Por eso ponía tanto hincapié en un camino de despertar de conciencia. ¿Sí? Porque ahí está, digamos, la clave fundamental. Con todo lo que implica esa palabra, ¿no? Fundamental. ¿Sí? O sea, cada vez que el ser humano está sometido al miedo, abre ciertas puertas internas. Y no solamente las abre, sino que las activa. ¿Sí? Entonces, arcontes, gobernantes, ya los mencionaba Jesús en esos textos apócrifos, son mencionados en mito. Y ahora hagamos un viaje en el tiempo, retomemos un poquito en la época actual. Hay alguien muy conocido que los menciona, y es Don Juan, cuando le transmite a Castaneda el mito, ¿sí? O sea, la historia de los voladores.
así le llama Don Juan, la historia de los voladores. En ese momento, en esa etapa, en la obra Viaje al Infinito, ahí Don Juan le menciona a Castaneda, y se pueden imaginar a Castaneda en ese momento, la reacción cuando escucha, ¿sí?, esa historia de parte de su maestro, ¿sí?, de parte de quien en ese momento es su guía, ¿sí? O sea, al principio se molesta, se muestra incrédulo, por supuesto, tratándose de Castaneda no podía ser de otra manera que le empieza a hacer un montón de preguntas, ¿sí? ¿Por qué le empieza a hacer un montón de preguntas? Porque lo que Don Juan le menciona básicamente es que hubo un depredador, como los conocen los chamanes, les llaman depredadores, ¿sí?, que vino de las profundidades del cosmos y tomó control sobre la mente del ser humano. Don Juan dice que los seres humanos son sus prisioneros, ¿sí?, y que el predador es su amo. La característica de esa predación es volver indefenso al ser humano, o sea, bajo de defensas, inestable energéticamente y incoherente. Eso es lo que produce cuando esa mente humana está tomada por esos depredadores. Ser humano bajo energía, cansancio físico, incoherencia, ¿sí?, y muy, muy dócil, muy, muy dócil. Esas son las características que menciona Don Juan a Castaneda en ese momento, en esa charla. Imagínense las reacciones de Castaneda cuando escucha todo eso, ¿sí? Lo que menciona también es que si uno se quiere rebelar, o sea, si uno quiere combatir, eh, esos depredadores tienen todas las armas para bloquear eso. Ahora, ¿significa que esos predadores uno no puede hacer algo? Por supuesto que no. Uno sí puede hacer algo, muchísimo. Después lo vamos a ver. Hay mucho. No es que uno está indefenso. Hay ciertas características que después les voy a mencionar que hacen que uno esté indefenso y ciertas características que les voy a mencionar que hacen que uno esté presente. ¿Sí? Presente. Entonces, en un momento, por ejemplo, Don Juan le pregunta a Castaneda, ¿cómo puede ser que el ser humano sea tan contradictorio? ¿Sí? ¿Por qué le pregunta esto? Porque Castaneda en ese momento no le cree. Entonces ahí empieza a comprender a través de su lógica, ¿sí?, del hemisferio izquierdo, que hay algo dentro del ser humano que va para varios lugares, o sea, va para varios lados, ¿sí? En un momento quiere una cosa, en otro momento quiere otra, ¿sí? En un momento se siente de determinada manera, en otro momento se siente de otra manera y así sucesivamente. Ahora, ¿qué te menciona esta historia, digamos? ¿Qué clave hay en eso que le cuenta Don Juan a Castaneda? Lo que generalmente hace uno cuando escucha esta historia es empezar a pensar que hay un enemigo afuera, ¿sí? Por ejemplo, esos voladores que vinieron de afuera e ingresaron en la mente del ser humano. O sea, la pregunta es ¿dónde están? Lo que nos dicen es que no se pueden percibir desde la conciencia ordinaria, ¿sí?, desde la conciencia cotidiana. Entonces, ¿eso que le está transmitiendo don Juan a Castaneda, simplemente es eso? No, hay algo más. Lo que está indicando ahí es que hay algo en la mente del ser humano que está invadido por algo que vino de afuera, ¿sí? Y la estrategia, como don Juan menciona, que es maestra, es hacerle creer al ser humano que lo que llama mente es de él. Hacerle creer al ser humano que lo que llama mente es algo propio de él, ¿sí? Cuando en realidad hay un montón, Jesús, por ejemplo, citándolo de nuevo, indicaba un montón de veces que eso que llamamos mente y que muchas veces creemos que es nuestro, está interrogado. Está interrogado. Lo ha mencionado Jesús, lo ha mencionado Sócrates, lo ha mencionado Aristóteles, lo ha mencionado Nietzsche, lo ha mencionado Freud. Eso que el ser humano llama mente y que cree que es del ser humano,
está interrogado. ¿Por qué está interrogado? Por esto que les estoy contando. Lo mismo que indica Don Juan. Lo que muestra el texto es que hay algo que no es tuyo, pero que está en vos. Hay algo que no es del ser humano, pero que está dentro del ser humano. Y que es lo que opera, ¿sí? Es lo que de alguna manera digita. Tiene otros nombres. También se llama ego. También se llama ego, ¿sí? Pero los chamanes también le llaman voladores, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿qué hace eso? Ingresa a tu sistema de creencias, por ejemplo. Ingresa a tu sistema de creencias y te pone seguidor de lo que se conoce como mentalidad dual, ¿sí? O una cosa o la otra. Esa es una de las estrategias básicas, ¿sí? De lo que se denomina arcontes, ¿sí? De esos gobernantes. ¿Qué es lo que hacen? Ellos transfieren vibratoriamente nuestra energía, la energía de cada uno, hacia ellos. Después, en detalle, ¿qué son ellos? ¿Sí? ¿Por qué esa energía? Porque la energía del ser humano, ¿sí? En un registro vibracional, ¿sí? En un registro vibratorio, la energía del ser humano a ellos les es muy funcional porque es la manera en la que siguen existiendo. Es lo mismo que decir, esa energía que vos le transmitís a ciertos temas, ¿sí? O a ciertos miedos, o a ciertas creencias, es lo que hace que eso se mantenga vivo, ¿sí? Ese poder que uno transfiere a través de la vibración energética hace que eso se mantenga vivo, ¿sí? Y obviamente al vos perder tu energía, estamos hablando de una succión energética, porque después uno se siente cansado, se siente confundido, ¿sí? Se siente con falta de objetivos, con falta de direccionalidad. Entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las vías por las cuales generalmente esos arcontes toman la energía? Una, se los mencioné, es el miedo. La otra es la adherencia religiosa. La otra es la adherencia religiosa. Cuando digo religiosa, me refiero a lo que se conoce míticamente, arquetípicamente, o mejor dicho, lo que nos han transmitido, que es la religión, o sea, las religiones oficiales. Esa adherencia religiosa lo que genera es un montón de energía. Otra de las vías por las cuales, digamos, aumenta su energía es a través de adorar a ídolos arquetípicos, adorar a ídolos, adorar a maestros, ¿sí? Esos fanatismos, esos movimientos fanáticos en donde se juntan, se reúnen 50 personas y están delante de alguien y cuando vos le preguntás qué dijo, no lo saben. O sea, ya el simple hecho de haber estado delante de esa persona, perdieron conciencia de dónde están. A eso se refieren, ¿sí? Cuando digo fanatismo, me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Y otra de las vías en donde esa energía es tomada, en donde se alimentan de esa energía, es a través de las manifestaciones de reclamos, manifestaciones de odios y conmemoraciones a fechas particulares. Conmemoraciones a fechas particulares. ¿Les suena? ¿Les suena esas manifestaciones de reclamos, en donde se generan situaciones de odio, en donde hay ciertas situaciones en donde se conmemora tal evento trágico? Bueno, son, como decimos acá en Argentina, caldo de cultivo, ¿sí? Caldo de cultivo, ¿sí? En donde uno cede su energía sin saber a dónde va. ¿Por qué cede su energía? Porque está toda la atención focalizada afuera, ¿sí? Está toda la atención focalizada afuera. Por ejemplo, hay, y esto obviamente a través de testimonios, muchas veces comentan que en ciertas iglesias hay vibraciones energéticas que
uno luego de salir de ahí no se siente de la misma manera. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Dentro de ese lugar se activaron, ¿sí?, ciertas imágenes primordiales en cada uno, ¿sí?, que activan ciertos circuitos internos, ¿sí? Y eso lo que hace es lo mismo, ceder energía. Por ejemplo, ceder energía cuando estás ante una estatua o ante una imagen cargada, cuando digo cargada es porque ya está instalada a nivel mítico y uno lo que hace es le cede energía. ¿Sí? Quiero hacer una breve pausa y chequear el chat, que esté todo correctamente. Voy a ver. Sí, veo que sí. Veo que sí. Eh, Ahí ya comenzaron con las preguntas. Bueno, esto lo hago también para, bueno, chequear que la imagen, que la transmisión esté correctamente, pues bueno, son temas que mueven energía, ya que estoy hablando de energía, y quiero chequear que esté todo correctamente. Así que bueno, veo que sí. Ahí también, eh, estoy viendo que hacen preguntas, así que bueno, buenísimo. En mayúsculas, por favor, porque ya veo que después es muy difícil encontrarlas si hay gran cantidad de preguntas. Entonces, esas entidades que se alimentan de tu energía, ¿sí?, cuando esa energía no es consciente, o sea, ¿qué significa cuando esa energía no es consciente? Cuando vos cedes energía sin darte cuenta que la estás cediendo. A eso me refiero, ¿sí? Esto desemboca en otro concepto, que es el que mencioné al principio, que es el de los egregores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bien, los egregores es un conjunto de energía, ¿sí?, compartida por un colectivo, ¿sí? Por ejemplo, es una idea que cobra vida. Es una idea que cobra vida. A través de varias personas se le empieza a dar energía, o sea, enfoque a esa idea y empieza a cobrar vida. Es muy parecido a lo que se menciona en Oriente, sí, en el budismo, el concepto de tulpas, ¿sí?, donde era una idea, una creación en la cual uno se enfoca, le empieza a dar energía y esa idea empieza a, como quien dice, a tener vida propia, ¿sí? Y hay que ver después qué hace de eso, porque después también hay técnicas como para comenzar a dominar a esos seres tulpas. O como por ejemplo mencionan los toltecas de qué sucede o cómo hacían los toltecas para eh, aliarse con esas energías rebeldes. O sea, conocían técnicas, modos para que esas energías, digamos, no ingresaran dentro. O sea, no los drenen, ¿no? Digamos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un egregor? Simplemente una idea a la cual uno le da energía, le da enfoque y esa idea pareciera como que comienza a tomar vida propia. ¿Sí? Ahora, ¿es bueno o malo? Por supuesto que no, porque si yo te digo que es bueno o que es malo, estaría mencionándote desde la dualidad, ¿sí? Todo depende de la idea, ¿sí? Porque hay egregores de todo tipo de temas, ¿sí? Hay egregores de ciertas disciplinas espirituales, ciertas enseñanzas, ciertos partidos políticos, hay egregores de ciertas conspiraciones. ¿Por qué? Porque son ideas que están sostenidas colectivamente. Y cada vez que uno las nombra, más energía, ¿sí? Eso sería un egregor. Ahora, volviendo a los arcontes. Los arcontes no es que solamente son seres de baja vibración, ¿sí? O sea, sí habitan en un terreno de baja vibración, en un terreno oculto por el ser humano, pero también hay textos, también hay enseñanzas chamánicas que nos dicen que hay arcontes que son, entre comillas, luminosos. O sea, por ejemplo, y obviamente con todo respeto, no lo digo yo, hay arcontes que son seres de luz, o sea, esas imágenes en donde emulan ciertos maestros, por ejemplo, ascendidos, en donde lo que hacen es lo mismo, captan energía, captan energía. ¿Por qué? Porque después de eso hay idolatrías,
hay grupos, y ya no se trata de lo que enseña el maestro, sino se trata del maestro en sí, y ahí es donde está el error. ¿Sí? Cuando de lo que se trata es del maestro en sí, ahí ya prácticamente es como si uno hubiese adoptado un segundo padre, ¿sí? A diferencia de si uno aprende de ese maestro o de ese guía y después lo utiliza para lo propio, no al maestro, sino a lo que enseña, ¿sí? Ahí está la diferencia, ¿sí? Cuando generalmente hay un grupo, hay un sector en donde lo que hace es concentrar toda su energía en la persona en sí, ya saben lo que sucede, ya saben lo que hay detrás, ¿sí? Ahora, ¿por qué aclaro el tema? Porque también es muy importante que, porque también sucede cuando uno piensa el tema de la dualidad, uno dice, bueno, entonces, ya que con los maestros sucede eso, entonces no aprendo de alguien y aprendo solo. Te diría que no, porque como le enseña don Juan, primeramente hay que interrogar a la propia mente, que de propia no tiene algo, uno la tiene que descubrir, uno la tiene que habitar. Y después, por supuesto, uno comienza a sintonizar con personas que han avanzado en su camino, aprende, transmite y lo aplica, ¿sí? Pero no es que hace de esa persona, no es que hace de ese guía un ídolo. El problema es cuando uno transforma en ídolos, ¿sí? Lo que en primera instancia estaba ahí para que uno aprenda, ¿sí? Ojalá que haya sido claro en ese punto, pues bueno, generalmente uno de los puntos que también obviamente me lo han mencionado a mí es, bueno, entonces digamos, me dedico solo a lo que es la transformación interna y eso es un camino muy arriesgado. Y lo digo por experiencia. O sea, es un camino muy arriesgado. ¿Por qué? Porque lo arriesgado es no que comiences un camino en solitario, sino que lo arriesgado es que no conozcas desde dónde estás comenzando ese camino, ¿sí? Por todo lo que les mencioné respecto de la mente, ¿sí? Entonces, esas entidades lo que reclaman es básicamente adoración, básicamente adoración, ¿sí? Y lo que dominan, o sea, tienen profundo control de lo que son las leyes de la dualidad, que es blanco-negro, ¿sí? Amor-odio, lindo-feo, están constantemente eh, controlando esos dos polos, ¿sí? Esas polaridades universales, ¿sí? Por eso en casi todo hay situaciones que son bipolares, o sea, desde lo que es un equipo de fútbol, desde lo que es un gusto, desde lo que es, en todo siempre hay polaridad. Como ven, incluso hasta la mente es bipolar, pero no bipolar en lo que hace al concepto psicológico, sino en lo que hace al concepto de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, dos polos. ¿Sí? Ahí está la manifestación física de esa dualidad. Dualidad que el ser humano, el que lo desea, eh, es la llamada a trascender. ¿Sí? Porque estamos viendo que en la dualidad o un lugar o el otro es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Ahora, la pregunta que viene acá, ¿desde dónde esa energía, esos caminos energéticos vibracionales activan esa vinculación con los arcontes? ¿Desde dónde se activa? Por ejemplo, ¿desde dónde esa energía arconte, llamándola así, es activada en cada uno? Y es desde lo no resuelto en cada uno, de lo que alguien denominó complejos inconscientes. Ahí es el puente. Ese es el puente. Y ahora ingreso completamente al tema, al haber puesto en juego este concepto. Como ven, un concepto que tenía que ver con los arcontes como algo separado, como una entidad que está por fuera del ser humano, como el malo de la película al que hay que combatir, vemos que está completamente unido a cada uno de nosotros, ¿sí? En donde la invitación es realizar ese giro
y ver desde dónde uno se conecta a eso. Porque, como enseña la enseñanza hermética, si uno se encuentra con ciertas experiencias de entidades o fantasmas o lo que tenga que ver con eso, no tiene que ver con la entidad o con el fantasma, sino que tiene que ver con uno en primera instancia. Y ahí es donde se manifiesta el giro que les mencioné. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ver al arconte o ver a los voladores, o ver a los depredadores como algo separado de uno, es parte de la misma dualidad. Es parte de la misma dualidad, porque lo único que haces, ¿sí? Quien cae en esa dualidad es seguir manifestando energía hacia afuera. O sea, ¿cuál es la diferencia de que, por ejemplo, haya un político al cual vos te estás quejando, por ende le estás prestando atención, por ende le estás dando tu energía, a si yo te digo que corre el personaje político y pone el personaje arconte? ¿Sí? Imagínatelo como gustes, porque en internet hay fotos de todo tipo, que son reptiles, que son los grises, que son dragones, que son entidades con 5 cabezas. Bueno, imagínatelo como vos quieras. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, es la misma. Es la misma. No hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque es el mismo ego haciéndote creer que el problema está afuera. ¿Sí? Cuando en realidad, por algún motivo, ¿sí? Quien sintoniza con esas experiencias, el motivo por el cual sintoniza con esas experiencias, ¿en dónde puede estar? ¿En dónde puede estar? En cada uno. ¿Sí? Por eso el mismo Jesús enseñaba, y sigue enseñando aún, que el camino es interno. ¿Sí? ¿Hay ciertas advertencias respecto del afuera? Por supuesto que sí. No es que afuera es todo color de rosas, no. De hecho, como menciona el mismo Jesús, la tierra es una cárcel. O los gnósticos que dicen que, bueno, la tierra es una trampa. Pero digamos, ver a la Tierra como una trampa o ver a la Tierra como una cárcel y no te va a cambiar mucho, porque vas a seguir prestándole atención afuera. Lo que proponen los chamanes, Don Juan, ¿sí? Jesús, los mitos, los cuentos, es que realices un giro y veas desde qué zona en vos interna sintonizás con eso. Y ahí lo principal, podés resolverlo. Podés resolverlo cuando la fórmula no es usada como generalmente viene por automatismo. ¿Qué significa esto? Cuando uno conoce un concepto, ¿sí? Y enseguida lo mira afuera. Esa es la fórmula que generalmente nos han hecho creer, digamos, ¿no? Nos han grabado. O sea, hay un problema y ¿dónde está el problema? El problema está afuera. Esa es la fórmula. Pero la fórmula que han enseñado, ¿sí? Por ejemplo, Jesús, ya que hoy estamos en Semana Santa, en el Viernes Santo, y que ahí, como mencionaban, es un día muy, muy especial, energético, como el mismo Jesús mencionaba, ¿sí? La fórmula es primero adentro, después afuera. La fórmula es primero adentro y después afuera, ¿sí? Porque esa es la manera, por ejemplo, de desactivar, y acá ingresa otro concepto, esos famosos implantes energéticos, ¿sí? ¿Qué es un implante energético? Es algo implantado que te vino de afuera. Y si yo te digo, ¿qué es un implante energético? No sería lo mismo decirte eso a decirte que es una instrucción, una creencia que ingresó a tu inconsciente y que ese implante al actuarlo o por desconocerlo y sostenerlo, comienza a generar una vibración y esa vibración, ¿qué va a hacer? Va a resonar con determinada frecuencia que será lo que se conoce como alimento de entidades. Pero ¿en dónde se generó eso? Siempre el protagonista sos vos. Siempre el protagonista sos vos. Y como les mencioné, alguien que puso muchísima claridad al tema, alguien que hizo consciente eso que estaba inconsciente y que de alguna manera hizo de puente al tema para que no quede descolgado, como para que no quede dual, fue Jung, o sea, Carl Jung.
él en sus investigaciones y que tuvo contacto con los textos gnósticos, ¿sí? De hecho hay obras en donde él lo menciona, esas entidades son representaciones de los complejos inconscientes. O sea, esos complejos inconscientes es el terreno donde habitan esas entidades. ¿Qué son esas entidades? Es lo que en la antigüedad se les llamaba, por ejemplo, demonios, hoy en día llamados parásitos, hoy en día llamados reptilianos, pero él los llamó de otra manera y te queda muy cerca el concepto, mucho más fácil, ¿sí? Y es divisiones psíquicas, divisiones psíquicas. O sea, Jung menciona que esos demonios habitan en una realidad psicológica, en cuanto afectan y alteran nuestra experiencia de percepción sobre nosotros. ¿Qué te está mostrando ahí? Te está mostrando algo fundamental. Está mostrando algo fundamental. ¿Por qué hace esta aclaración? La cual, por supuesto, adhiero totalmente, porque entonces el tema no te queda descolgado, no te queda como algo separado de vos, sino que te pone de protagonista. Después, ¿qué hagas con el tema? Es completamente diferente. ¿Qué es lo que vos haces con el tema una vez que lo descubrís? O sea, una vez que está la puerta abierta, como siempre digo, ya está en cada uno, ¿sí? Pero, por ejemplo, Jung lo que menciona es que, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, una persona que tiene un ataque de histeria a una persona que en la antigüedad se decía que estaba poseída? Casi lo mismo, casi lo mismo. Lo que se han cambiado son los nombres, lo que se han cambiado son los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, antes, como les dije, se hablaba de espíritus malignos, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, se les llama neurosis, por ejemplo, ¿sí? O si se quiere ir al terreno que les mencioné antes, complejos inconscientes, ¿sí? Y ahí es completamente diferente el tema. Ahí el tema ya te saca de la dualidad, te saca de ver a esos arcontes como los enemigos que están ahí, digamos, conspirando contra tu vida, cuando en realidad no es así, no es así. Todo depende de cada uno, todo depende de dónde esté tu enfoque, todo depende de hacia dónde vos elegís poner la atención, hacia dónde vos elegís poner la atención, ¿sí? Por ejemplo, esas residencias de arcontes, si la tengo que trasladar a ciertas conductas para que sea el tema aún más, digamos, real y no quede en un nivel mítico, se podría decir que es, por ejemplo, cuando hay una persona que comienza, digamos, por sus propios automatismos, o sea, por sus propias patologías, a echarle la culpa al otro, ¿sí? Su vida gira en torno a simplemente señalar hacia afuera, lo que sea, ¿eh? Siempre el producto de todo lo que le sucede en su vida no tiene que ver con él, sino que tiene que ver con alguien que está externo a él. El objetivo de esa persona es hacer sentir culpable al otro, dícese al prójimo, ¿sí? Otra conducta, por ejemplo, o otra sensación es que te sientas disminuido psicológicamente, ¿sí? Ay, no puedo, no creo que tenga capacidades, y eso lo hagas patológico, ¿sí? Porque quizás puede llegar a ver que me pregunten, ok, entonces, ¿qué significa? Que si yo en algún momento tengo dudas o me siento disminuido, ¿significa que estoy habitado por una posesión arconte? No, no significa eso. No, ¿sí? Por eso aclaré el concepto de patología, cuando ya es parte de un automatismo cotidiano y al 100%, ¿sí? Y obviamente, lo aclaro, dícese de arcontes como escisiones inconscientes, algo que está separado, algo que tuvo un quiebre en vos, una situación traumática en vos, una situación que a nivel consciente no pudiste asimilar y eso generó un quiebre, un trauma, una fijación. Esa fijación por represión queda oculta
en el inconsciente y se separa de la conciencia y empieza a tener movimiento. Empieza a tener movimiento ajeno, ¿sí? Que está muy relacionado con lo que le mencionaba antes, pero ya en un ejemplo cotidiano, para que lo vean más claramente y como les dije, no que el tema se trata de quién me está tratando de hacer algo más, algún daño, quién está ahí para... No, no se trata de eso. No estoy diciendo que afuera no haya conspiraciones. No estoy diciendo que afuera no haya lo que te imagines de negativo. Pero acordate que la fórmula siempre empieza por vos. Después comenzamos a cambiar el afuera, si querés. ¿Sí? Pero no va a funcionar si la fórmula está invertida. O sea, primero afuera y después adentro y si me acuerdo. Pues generalmente no sucede eso. ¿No? Generalmente cuando es afuera, cuando uno está enfocado en cambiar el mundo, la pregunta es, bueno, ¿y vos? Y bueno, bien, gracias. O sea, ¿sí? Y ahí es donde está la trampa que les mencionaba. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante poner luz en esas zonas que uno no conoce, de uno. ¿Sí? Porque esos complejos inconscientes son complejos autónomos que, como les dije, funcionan después solos, como esos tulpas, como les mencioné el concepto de los tulpas, que uno les empieza a dar energía, le empieza a dar energía, 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 y después ya como que toman vida propia. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Entonces miren qué importante todo lo que tiene que ver con el despertar de conciencia. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la implicación en cómo funciona esos mecanismos internos, cómo funciona ese conocerte a vos mismo, ¿sí? ¿Está bien? Y nos han, indígenas, chamanes, brujos blancos, magos, Freud, Jung, nos han mencionado un montón de indicaciones, un montón de indicaciones. Por ejemplo, una de las indicaciones es la creencia de que uno tiene libre albedrío y que ese, entre comillas, libre albedrío está digitado desde las sombras, ¿sí? O esas personas que, por ejemplo, no ni reconocen que tienen, por ejemplo, algo que cambiar, o algo que interrogar, o algo que modificar, ¿sí? Ahí, digamos, es donde se encenderían todas las lucecitas. Sí, ¿por qué? Porque no hay personas que no tengan complejos inconscientes. O sea, por el continente en donde estamos, ¿sí? No es posible, por cómo hemos sido educados, ¿sí? Siempre hay algún complejo inconsciente. Y cuando digo complejo inconsciente, como aclaré antes, no lo veamos como algo dual. Ah, bueno, complejo inconsciente, algo malo. No, también puede ser algo bueno, pero algo bueno que te mantenga siempre en lo mismo, ¿sí? Y como ves, es parte de lo mismo. Es parte de, entre comillas, algo bueno que te mantiene en lo mismo, pero no salís de lo mismo. O sea, no salís de lo conocido, ¿sí? Ahora les quiero preguntar un segundito, ya, bueno, como les dije, ya estamos ingresando a las 21 horas, quiero chequear nuevamente que esté todo correctamente. Bien, veamos. Bueno, y aprovecho primeramente agradecerles por la recepción que está teniendo el tema. Y también voy a aprovechar a tomar un poquito de agua, ¿sí? Un poquitito de agua, permiso. Ahí estamos para también enjuagar un poco la garganta y seguir con el tema. Y bueno, como les dije, muchas gracias por la recepción. Estoy viendo ahí que están haciendo un montón de preguntas, bueno, están agradeciendo mucho el tema, sinceramente, bueno, les agradezco la recepción y bueno, me alegro que lo reciban y también la energía que le están brindando ustedes al programa, en el sentido de la interacción, ¿sí? Eso es muy, muy importante y ahí como menciona María España, muchas gracias a los 115, 113, ahora 113
espectadores que están en el programa en vivo. Sí, muchas gracias, realmente, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, ya saben, una vez que concluyo con el tema, ¿sí? Con la ponencia del día de hoy, paso a responder las preguntas, ¿sí? Así que igual, eh, si quieren, hagan las preguntas en mayúsculas y después ya saben que paso a leerlas. Entonces, sigamos. Voy a hacer un breve resumen de lo que estaba diciendo antes, ¿sí? O sea, recuerden, no ver el tema de la dualidad, qué significa arcontes, gobernantes, gobernantes de las sombras, de tu sombra, gobernante de tu sombra. ¿Qué es la sombra? Ese bosque que no conoces, ese bosque gigante que vos lo ves de afuera y que decís, ¿qué habrá ahí adentro? Y una de las características que tiene ese bosque, como ahí mencionaban, es una fuente de creación. La pregunta es, ¿creación de qué? ¿Sí? Porque si yo les digo a ustedes que la palabra arconte significa gobernante, ¿a qué les suena? Al que gobierna, a los que gobiernan. Y no es lo mismo decir lo que muchas veces se dice, esas conspiraciones políticas, esos gobiernos, etcétera. ¿Ven cómo hace la mente? Lo ve hacia afuera automáticamente. ¿Para qué? Para no ingresar al tema realmente, como estamos haciendo hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno, ese gobierno tras las sombras, tiene muchos nombres. Hoy vimos varios. ¿Sí? Y el más conocido es ego. El otro es la sombra. El otro es lo inconsciente. El otro es arcontes, entidades psíquicas. Todo eso está ahí adentro. ¿Por qué? Porque esas zonas, esas regiones de tu inconsciente, no solamente, y lo aclaro, por supuesto, para no ingresar en la dualidad, no es que son creaciones de todas cuestiones negativas, traumas, no, no. O sea, ahí está también toda la fuente creadora de realidades brillantes, de realidades de magia, de realidades nuevas. Ahí están las potencialidades del ser humano, los recursos del ser humano, de cada uno de nosotros. Pero el requisito es ingresar ahí adentro. ¿Por qué? Porque ahí ya va a depender de cada uno. Y por eso el tema te hace protagonista a vos. Por eso el tema no te lo brindo de la dualidad, que no te va a aportar algo. El tema te hace protagonista a vos porque te implica, si querés, a descubrir en vos cuáles son esas limitaciones, cuáles son esas situaciones que te son repetitivas, ¿sí? Cuáles son esas creencias que te hacen creer que no podés, cuáles son esas creencias que te hacen creer que no tenés, ¿sí? Que no sabés, que no crees, pero que sí debés. ¿Sí? Desocultado todo eso, ingresás a lo que son tus recursos, porque tenés recursos, por supuesto, y muchos. Y están ahí, como decía Jung, y como también adhiero a eso. Recursos que te elevan, ¿sí? Recursos que son potencialidades, semillas que tenés que germinar. ¿Sí? Entonces, cuando uno es, por ejemplo, tomado por un conflicto, por una situación traumática, eso que no es expresado ingresa cada vez más en profundidad, si no es expresado, a un terreno conocido como complejos inconscientes. Y ahí lo que sucede es todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? O sea, ¿qué hace eso? Como mencionaba, aquel que se cree que es libre, aquel que se cree que está en libertad, ¿sí? Hay una soberanía que está detrás, que sí, le va a dar la libertad, pero siempre y cuando te mantengas bajo esos perímetros que un otro te diagramó. Un otro te diagramó. Y ahora sí, luego de haber hecho todo el recorrido del tema, de haber realizado el giro que les mencioné, de haber mencionado el tema desde otro lugar, es mi propuesta. Ahora ya ingreso a lo que es el cierre del tema, pero quiero antes hacer un resumen, ¿sí? Para que esté todo bien ordenadito, ¿sí? Esté todo bien ordenado.
¿Qué son los arcontes? Entidades parasitarias dentro de cada uno. ¿Qué son esas entidades parasitarias? Lo no reconocido en vos, lo oculto en vos, eso que un otro te grabó, ¿sí? Hablar de los arcontes como algo separado de vos, percibirlos como algo separado de vos, es alimentar más y más esa energía dual, creando eso que estás alimentando, ¿sí? Por ejemplo, esos egregores de arcontes, ¿qué serían? Las ideas que hay sobre los arcontes y que constantemente se está hablando siempre de lo mismo, que hay un complot, que hay una conspiración, que hay alguien ahí detrás que te está haciendo daño, que está conspirando, ¿sí? ¿Eso qué hace? Arma un egregor de energía y ese egregor tiene, entre comillas, movimiento propio, ¿sí? Movimiento propio. O sea, propio en el sentido de que se mueve solito, digamos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Fruto de qué? De esos complejos inconscientes en cada uno. Que esos complejos inconscientes tienen mucha energía. Tienen energía, ¿sí? Al igual que un virus, como cualquiera de nosotros podemos ver cuando encendemos una notebook o una PC, es un virus que ingresa al sistema, ¿sí? Que ingresa al ordenador e infecta con su código y manipula hasta su autodestrucción. Dícese autodestrucción no solamente cuando la escena deriva en algo trágico, sino cuando la escena deriva en algo tan paradisíaco, tan perfecto, que no es interrogado. Los dos polos de una situación. Los dos polos de una situación. Y ahora, para que lo tengan aún más claro, les mencioné que hay dos energías fundamentales de las cuales se alimentan esas entidades que habitan en algunos, por supuesto, no en todo el mundo, y que son las dos polaridades básicas de cada uno, el amor y el odio. El amor y el odio son las dos polaridades que están de alguna manera custodiadas por los arcontes. Cuando digo amor, no me refiero a lo que realmente significa la palabra amor, sino a lo que nos han hecho creer por amor. A lo que nos han hecho creer por amor. ¿Sí? No a lo que realmente significa la palabra amor, que tiene que ver entre varias de sus vertientes con emanar ese brillo propio, ese magnetismo nuevo. ¿Sí? Cuando en realidad nos han enseñado que el amor es un sentimiento, que tiene que ver con poner la mejilla, ¿sí? Para que un otro te pegue, y todo lo que a nivel colectivo has escuchado. Esas dos polaridades están tomadas por esas entidades. Dícese divisiones psíquicas que habitan en esos complejos inconscientes. Si habitan en esos complejos inconscientes, están habitando en la planta baja, o sea, en un foco inferior. Eso que es incuestionable, ¿sí? Y que tiene muchas vías para que no lo cuestiones. Por ejemplo, cuando hay personas que dicen que ya saben todo de un tema y que no tienen algo más para averiguar, o que se autoproclaman, digamos, guías o maestros de sí mismos, sin interrogarlo, ni siquiera, mínimamente, ¿sí? Cuando por ahí no reconocen sus limitaciones, cuando en realidad las limitaciones son un puente energético que si lo usás a favor te permite subir un escalón, ¿sí? ¿Qué son qué más, digamos, en qué más está representado? Esa persona en donde toda su vida está en pos de un otro y en donde todo lo que hacen, lo único que hacen, en lo que hacen es para recibir reconocimiento ajeno. Todo eso habita en los complejos inconscientes. Ejemplos cotidianos y claros para que sea entendible. Obviamente, cada uno tenemos nuestra isla, ¿sí? Recuerden que no es para todo lo mismo, pero sí para que, digamos, tengan tips, claves e indicaciones como para que les sea más fácil, digamos, reconocerlos en cada uno, al que guste. Entonces, ¿cómo?
salir de esa planta baja, cómo salir de ese fango, ¿sí? Subiendo, o sea, ascendiendo. Que esos complejos inconscientes sean complejos conscientes, sean reconocidos. Ya no forman parte de un terreno oculto, o sea, ya no hay un gobierno tras las sombras, sino que el gobierno está bien visible, ¿sí? Bien visible. Algo que quiero citar y que me parece muy representativo de esto, que tiene que ver con lo visible, con lo oculto, es que, por ejemplo, si recuerdan el mito de Drácula, esos vampiros que se alimentan de la sangre humana, es, digamos, una metáfora de todo esto que estuve mencionándoles, ¿sí? Con una sorpresa. Esos vampiros que se alimentan de sangre humana, esas entidades que se alimentan de sangre humana, o sea, no tienen poder ante la luz, no tienen poder, ¿sí? Ante esos rayos de sol, ahí se evaporan. Eso es una metáfora, pero nos está indicando algo. ¿Qué nos está indicando? Que esa luz que muchas veces aparece en un montón de cuentos, en un montón de mitos, esa luz, la palabra luz, una de las vertientes ocultas de lo que significa la palabra luz es palabra. Es palabra. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que un vampiro que drena la energía, ¿sí? No tenga poder ante la luz? O sea, no tenga poder ante la palabra. Que significa que cuando vos pones luz en eso que está oculto, o sea, pones palabra en eso que está oculto, esos traumas, esos problemas comienzan a desactivarse. Por eso, ¿sí? El vampiro clásico se transforma en polvo, ¿sí? Porque vos estás poniéndole luz a donde antes había oscuridad. Esa es la enseñanza que está oculta detrás del mito de Drácula. La clave para liberarte de esos vampiros energéticos, de esos entes energéticos, es que pongas luz en donde hay sombras, es que te expreses, que conozcas, ¿sí? Por eso es tan importante conocerse a uno mismo. Por eso es tan importante, ¿sí? Por eso en la antigüedad mencionaban, e incluso el mismo Jung menciona, que cuando se conoce el nombre de esa entidad se transforma en polvo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que cuando vos conozcas el nombre de esa entidad se transforma en polvo? Y acá, bueno, ingreso un tema que tiene que ver por ahí con las películas de los exorcismos, donde es muy clásico que se ve al cura en donde le pregunta al demonio cuál es su nombre. ¿Qué está mostrando eso? Más allá de que después hay un montón de nombres que tienen los demonios, etcétera, etcétera. Lo que está mostrando eso desde lo hermético, ¿sí? Es que ese demonio, si vimos que eran conflictos, traumas, lo no resuelto, ¿sí? Lo que está oculto en cada uno, cuando vos le pones nombre, cuando conoces el nombre de ese demonio, o sea, el nombre de esa división psíquica, cuando conoces el nombre de esos complejos inconscientes, empezás a ponerle luz y eso comienza a perder poder sobre vos. Eso es lo que está detrás del mito de Drácula. La importancia de poner en palabras a uno. La importancia de uno ser, como muchas veces mencionan, palabra. Esa palabra conectada, por supuesto, a emociones. No solamente el bla, 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 sino esa palabra que sintoniza emocionalmente con uno. Es ahí donde se genera lo que se conoce la liberación. Liberación que es propicia porque hubo antes un reconocimiento. Por eso mismo Jesús decía que reconocer es liberación. ¿Sí? Y cierro el tema de hoy con de un texto gnóstico del Evangelio de Felipe, en donde indica, menciona, nos recuerda a cada uno que mientras no conozcas la raíz
del error, esa raíz permanecerá fuerte. Pero cuando la reconozcas, se disolverá. Reconocer lo que habita en ti es poder. Con esta frase bellísima, con esa enseñanza, con esa indicación del texto gnóstico del Evangelio de Felipe, cierro el tema del programa de hoy, agradeciéndoles el entusiasmo, la energía, ¿sí?, que le han puesto el tema. Y ahora, como les dije, paso a las preguntas. Voy a chequear el chat. Un momentito. A ver. Quiero chequear el chat un momento. Ahora acá es la parte donde, digamos, haciendo, ¿no? Ingreso a ese foco superior para encontrar las primeras preguntas para que, por supuesto, no queden olvidadas, ¿sí? Así que recuerden realizar preguntas que tengan que ver con el tema, o en caso de que quieran compartir alguna muy, muy, muy breve experiencia, también lo pueden hacer, porque también se nutren quienes están también en el chat, ¿sí? A ver, veamos. A ver. Hay muchísimas preguntas, y prosigo un momentito. A ver. Bueno, saludo también a quienes se han sumado, quienes siguen. A ver, Paloma, pregunta, ¿a esos bichos el absoluto también creó o estos fueron creados estas energías? A ver, Paloma, entiendo que vos estás preguntando si esos bichos fueron creados por un absoluto. Esos bichos, acordate que están afuera y están adentro. Por ende, la pregunta es, ¿quién los crea? ¿Puede haber un absoluto que particularmente los cree, o pueden ser sí las dos respuestas? O sea, que haya algo que los crea, pero que también uno los crea, los alimenta, ¿sí? Porque si no, no quiero que ingresemos a esa dualidad de que hubo un Dios vengador que los creó, ¿sí? Porque ahí lo que hace el tema es enfocarte hacia afuera. Más allá de que los haya creado o no, como ves, no se trata de teoría, sino en realidad algo que te aporte a vos. ¿Sí? Y muchas gracias, Paloma, por tu pregunta, que siempre que estás presente en el programa, haces algunas preguntas. A ver. Bueno, hay pregunta de nuevo, Paloma, si están por todo el universo. Eh, a ver, veamos. Solo los humanos tenemos energías para estos arcontes. ¿No hay en el universo más gente con energías? Pensar que el ser humano es el único que tiene residencia sobre el universo es completamente erróneo. De hecho, hay un montón de pruebas que no es así. Al ser humano, por algún motivo en especial, les gusta la energía del ser humano, porque, como dije, tiene capacidades que ellos no pueden imitar, ¿sí? Tienen ciertas características que no pueden imitar, como por ejemplo qué es la conciencia, en base a qué sienten. Por eso se alimentan de energía, por eso son entes o son parásitos. Pero vuelvo a aclarar que eso forma parte de ver el tema afuera, ¿sí? Pero sí, la energía del ser humano, las potencialidades que tiene el ser humano son enormes, ¿sí? ¿Por qué son enormes? Porque, bueno, las claves están en lo que tiene que ver con el origen oculto del ser humano, ¿sí? Por eso es que han puesto tanto foco en el ser humano, porque algo sucedió en ese origen. Que, bueno, es un tema más que interesante, y es muy probable que en algún momento lo esté abordando, ¿sí? Lo que tiene que ver con el origen del ser humano, qué implicancias hubo ahí, qué claves hay. Muy interesante el tema, y sí, lo voy a recorrer en Universo Fi seguramente próximamente. A ver, sigo con las preguntas. Veamos.
Bueno, ahí muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos saber que no son los sueños más reales que la realidad material? La realidad material es también parte de un sueño. La única diferencia es que es un sueño denso, o sea que uno toca y puede sentir, pero también está comprobado que lo que descodifica la realidad, lo que interpreta la realidad es el cerebro. Por eso dicen que la realidad es una ilusión, ahí como menciona, menciona Juan. Sigo, a ver, veamos. Paloma pregunta, oigo decir que la prisión se está terminando y los arcontes y otros no tienen nada que hacer, ya que cuando suceda el evento que será la aparición del Sol central de la galaxia, ¿qué opinas? Bien, ¿qué opino? En base a lo que vos me decís. O sea, la prisión supuestamente se está terminando y los arcontes y otros no tienen nada que hacer cuando suceda el evento. Ahí está la trampa. Cuando suceda el evento, la pregunta del millón es, ¿qué hace cada uno para que ese evento suceda? Esas son las cuestiones que, bueno, mencioné también durante el programa, cuando uno detecta que hay un montón de ideologías hermosas, o sea, liberadoras, en donde lo que está detrás es que el ser humano siga observando cómo esa ideología en algún momento se va a generar. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que hace? Hace que se instale una espera, una expectativa que si sucede o no ya no es lo importante. Lo importante es en dónde está cada uno, en dónde está cada uno, ¿sí? Porque si estamos ingresando a esa era dorada, ¿sí? Que está también mencionada en los mitos, no es una era que sea para todos, sino para el que quiera ingresar, para el que desee ingresar. Como ves, esos mismos textos lo que quieren es ponerte de protagonista, ¿sí? Y no que uno se quede ahí esperando a ver qué sucede, ¿sí? Sigo. Gracias, Paloma. A ver, Afrodita del Olimpo, ¿cómo sabemos que no estamos durmiendo ahora? Bueno, simplemente, por ejemplo, tiene que ver con esto de la percepción. Por ejemplo, ahora que uno está prestando la atención a este programa, está haciendo preguntas, pero ¿qué está sucediendo a tu alrededor? Por ejemplo, ¿sí? ¿Hay algo que te hayas olvidado o hay alguna tarea que tenías que hacer y te lo olvidaste? Eso tiene que ver con cuestiones de la percepción que uno, por estar, digamos, priorizando, ¿sí? Ciertas tareas elegidas, por supuesto, hay otras tareas que quedan de lado, ¿sí? Acá entra en juego lo que son las prioridades, obviamente, pues siempre va a haber algo que quede de lado. Lo principal es que eso que queda a un costado sea elegido por uno y no que sea a través de un mecanismo conocido como olvido, ¿sí? A ver, veo, a ver. Bueno, Afrodita dice, parece una marca de vino, Arconte. Sigo, a ver. Eh, a ver. Recuerden hacer las preguntas en mayúsculas, ¿sí? Bueno, ahí Paloma pregunta, ¿el absoluto sabe de estas energías y aún sabiendo que todo es un juego, por qué ese absoluto les permite todo esto? Eso no es libre albedrío. Gracias. Bueno, ¿ves, Paloma? Cuando uno habla de un absoluto o Dios o lo que sea como un alguien, te das cuenta que ingresa a lo mismo, ¿sí? Porque uno se pone a pensar, entonces, ¿por qué si sucede eso lo está permitiendo? Eso lo único que hace es que uno se confunda, uno se confunda. Por experiencia propia te lo digo, yo también me hice esas preguntas. ¿Por qué si Dios es perfecto, si los seres humanos somos creaciones de Dios, permite que el diablo esté en la tierra, por ejemplo? Pero ves que te ponen una dualidad, te ponen un cuestionamiento en donde podrás tener un montón de respuestas teóricas, pero la pregunta es, ¿qué hace uno con eso? ¿Qué hace uno con eso? ¿Sí? ¿Está bien? A ver. Muchísimas gracias, Angélica Morales, por tu mensaje. Bueno, sinceramente, gracias. A ver, eh,
Recuerden preguntas, obviamente los comentarios que quieran hacer respecto al tema, para que les aporte también a ustedes, bienvenido sea, ¿sí? Pero las preguntas en mayúscula. Y ahora lo que menciono acá es un poquito de paciencia, porque hay muchas preguntas. A ver, veo, a ver. Fernando pregunta, ¿este tema refiere de alguna manera a las patologías mentales? Sí, Fernando, o sea, el tema está conectado a eso, para hacerlo más real, para hacerlo más comprobable y que no quede solamente una cuestión suelta de eh, leyendas, digamos, ¿no? Como mencioné antes, conspiraciones tras las sombras que no resuelven algo, ¿sí? Veo. Eh, a ver. Bueno, acá Paloma hace un comentario, pensé que era una pregunta. Sí, sigo, a ver, veamos. Eh, una pregunta interesante, nuevamente Paloma, cuando morimos, ¿qué pasa con esas energías? ¿Desaparecen esos arcontes? ¿Qué hacen cuando morimos? ¿O nos llevamos alguna energía? Bien, lo que indican los textos sagrados es que, por supuesto, yo les aclaré al principio del programa que este tema lo iba a presentar en un primer nivel. Esa pregunta tiene que ver con otro nivel del tema, que tiene que ver con que los arcontes o esas energías parasitarias o esos programas parasitarios también se te presentan del otro lado, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema en sí mismo, ¿sí? No es que desaparecen porque no caigas en la trampa de que, bueno, entonces cuando me muera desaparecen. No, porque sería lo mismo que entonces cuando uno muera voy a ir al paraíso. No. Creencia cristiana que obviamente, ¿para qué sirve eso? Para seguir creando realidades alternativas luego de morir. Ahí te respondí algo, Paloma. ¿Sí? Para que sigan con esa parte. Sigo, a ver. A ver, a ver, a ver si hay más preguntas. ¿Has podido manifestar algo después de haber pedido? Esto es una pregunta de Javier García. ¿Has podido manifestar algo después de haber pedido a tu yo superior? La pregunta es, ¿qué es el yo superior? ¿Cómo te garantizás que eso que conectás, Javier, como yo superior, realmente es eso? O, como por ejemplo menciona Freud, eso que uno conoce como yo superior, ¿ya está creado? ¿O uno tiene implicancia en crearlo? ¿Sí? Respecto de si he podido manifestar, sí, sí. O sea, lo que son las técnicas, lo que son los ejercicios, eso funciona, ¿sí? Las visualizaciones funciona. Pero recuerden que las meditaciones, todo eso son parte de procesos que no ingresan en los pasos iniciales, según las mismas enseñanzas que estuve mencionando hoy, ¿sí? No ingresan en los primeros pasos iniciales, sino que ingresan en pasos posteriores. Porque comenzar a trabajar con la energía cuando he recorrido, han visto que justamente lo que está interrogado es ese terreno, no es muy recomendable. ¿Sí? A ver, sigo. Otra pregunta, si no me equivoco. Ah, la misma pregunta de Javier. Bueno, ahora menciono que Javier de Colombia. Si él menciona, ¿has podido manifestar algo que le hayas pedido a tu yo superior? Te respondo lo mismo. En mi caso, yo no le pido a entidad alguna. Javier, en mi caso no le pido a entidad alguna, sinceramente. ¿Sí? Por lo que te mencioné antes. A ver, ahí como menciona Juan, esa cruz, esa dialéctica que les presenté hoy respecto a esas polaridades, amor, odio, complejos inconscientes en el fondo, complejos conscientes en un nivel superior,
tienen que ver con el símbolo de la cruz, ¿sí? Tienen que ver con el símbolo de la cruz, que como ven no tiene algo que ver con lo que nos han indicado que significa la cruz. Hoy en día la cruz en un nivel complejo inconsciente está asociado al sufrimiento y al dolor de alguien que supuestamente murió en una cruz y ficción. Eso es lo que está asociada la cruz a nivel arquetípico, que no tiene algo que ver con lo que realmente significa la cruz, ¿sí? Sigo, a ver. Ahí la pregunta de Karina, en la película de Harry Potter salen unos seres que se les llaman dementores y se alimentan de los miedos de las personas. ¿Serían algo así como los arcontes? Sí, y además, escuché una cosa, Karina, mira qué interesante, ¿no? ¿Por qué le habrán puesto dementores, ¿no? O sea, demente, con lo que significa. Demente de demente, ¿sí? De demente y de mente, el nombre. Como ven, en los nombres siempre está la clave. A ver, bueno, hay otra pregunta de Fernando que la respondí. A ver, Carlos Reyes pregunta de Uruguay, hice un curso, en el mismo se nos activaba una capacidad de canalización, pero para mantenerla debíamos meditar de forma ritual todos los días 5 minutos. ¿Esa persona qué rol cumple? Bueno, esa respuesta, Carlos, está en todo el programa que recorrí, ¿sí? La pregunta es digamos, el punto originario que se despierta en vos cuando querés canalizar, o sea, desde dónde querés canalizar, y la pregunta es, dos preguntas que son muy ordenadoras. ¿Por qué y para qué? ¿No? Porque obviamente en la canalización entra muy en juego lo que les he mencionado, ¿sí? Sobre todo cuando, bueno, eh, uno no sabe de dónde viene eso que canaliza, ¿sí? A ver, sigo. Bueno, ahí Juan dice que la vecina está abducida por la religión. A ver, sigo. Eh, bueno, ahí estoy viendo que están compartiendo, por ejemplo, Gilberto, ¿qué pasa cuando es difícil encontrar un maestro? O sea, cuando es difícil encontrar un maestro, lo fácil es encontrar, por ejemplo, un grupo, ¿sí? Que sí esté en estos temas y que sí desee despertar, por ejemplo, desde lo que enseñó el hermetismo, la iniciación. Ustedes saben que yo coordino Grupo del Despertar Iniciático, que es una actividad brindada desde Escuela Ética, junto a Carolina Cammani, ¿sí? El director de la escuela es Cristian Ceballos, y en esa actividad, ¿sí? Lo que vemos es esto que hemos recorrido, pero de manera implicativa, ¿sí? Estos temas, estos conceptos, ¿sí? Pero desde otra lógica, pero que tiene que ver con esto. Y ahí somos un grupo, ¿sí? Un grupo que estamos en el camino del despertar iniciático, ¿sí? En donde un maestro no es ese maestro en lo que hace a esa etiqueta, ese líder, ¿sí? Al cual uno le tiene que drenar la energía, sino que es un guía, ¿sí? Un guía, pero un guía que no te va a decir lo que tenés que hacer, ni te va a decir que lo sigas. Es muy importante aclarar eso, ¿sí? En caso de que quieran más información al respecto, ya saben que me pueden contactar a través de las vías que figuran en la descripción del video o también enviándome un mail a contactolema@yahoo.com.ar, ¿sí? Y ahí sí, preguntar lo que gusten respecto a eso que están mencionando, porque yo los entiendo perfectamente. A mí me sucedió lo mismo. ¿Qué pasa cuando uno quiere ingresar a ciertos temas, a ciertas temáticas y bueno, o sea, cómo ingresar a una enseñanza que se brinde verdaderamente y no que luego derive en una secta, ¿sí? Como hay tantas. Así que los entiendo profundamente, por eso les respondo también y les mencioné las vías. Muchísimas gracias. A ver, veamos. Sigo. eh,
Un poquito de paciencia. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Veo que les ha entusiasmado el tema. Sinceramente, gracias. Son 114 espectadores en línea. Recuerden darle like, comentar, ¿sí? Compartir. A ver, ahí hay un ejemplo que está mencionando Estela Matiz, muy, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Estela, por compartirlo además también, y a todos los que han compartido también ejemplos que los leí al mismo tiempo que estoy encontrando las preguntas. A ver, sigo. Sigo. Ahí mencionan que donde va tu atención, va tu energía. Ah, bueno, por eso no miro noticias, dicen, tal cual. Eh, Ahí Afrodita del Olimpo menciona, bueno, que en Argentina hay un congreso lleno de entidades, digamos. A ver, Karina, acá encontré una pregunta. Entonces, cuando integro y trabajo lo que Carl Jung mencionó como la sombra, ¿estoy trascendiendo esa energía? La estás reconociendo y lo principal, comenzarás a usarla a favor. Eso es lo principal. ¿Sí? Janet de Mendoza pregunta si puedo dar nombres de arcontes, nombres de ideologías, nombres de grupos masivos, nombres de festividades, ¿sí? Nombre de religiones. ¿Qué son los arcontes? Entidades parasitarias, ¿sí? Se llamen como se llamen. Lo principal es que hoy, a través de este video, hay muchos mecanismos develados, digamos, desvelados, muchas claves en donde darte cuenta cuál es el terreno, en donde habitan, recordando siempre que la clave está en uno, ¿sí? Muchas gracias, Janet, por tu pregunta. A ver, muchísimas gracias, Tamara, por tu mensaje. Bueno, me alegro que hayas sintonizado, conectado con Universo Fi, y bueno, es todo un desafío lo que vos estás mencionando ahí. Así que muchas gracias, lo valoro muchísimo, al igual que todos los mensajes de agradecimiento, ¿sí? Al programa, al tema y bueno, también hacia lo que brindo. A ver. María, ¿cómo fortalecernos para no ser manipulados por un arconte? Primero, María, comenzar a reconocerte, comenzar a descodificar esas programaciones inconscientes, que esto es algo que menciono muchísimo. Y lo principal, implicarte en tus procesos internos, ¿sí? No que quede en un saber. Eso también lo mencioné ayer en el programa en la tertulia, que hice junto a Carolina, Gabriela, Juan, Cristian, que llega un momento que el saber, mucho saber, llega un momento que es un obstáculo. Lo digo por experiencia, con humilde experiencia, ¿eh? Que yo hace años, casi por el saber, no pego el salto, como le dicen, ¿no? Y me quedaba, me quedaba leyendo, creyendo que sabía, cuando solamente es conocimiento. Recuerden que la sabiduría es poner el cuerpo, como dicen los chamanes. O sea, querés conocer algo, vas a tener que poner el cuerpo. O sea, abrir la puerta y cruzarla. Eso es, digamos, una ley, no lo digo yo. Es una ley en el sentido de que si querés conocer algo, como decía Buda, conocelo en primera persona, no por lo que dijo un otro, sino que lo tenés que vivenciar. ¿Sí? A ver, un momentito, voy a tomar nuevamente agua, permiso. A ver, y muchas gracias María por agradecer. A ver. Gustavo Herrera, excelente tema, implantes, ¿cómo sacarlos? En primera instancia, reconocer cuáles son los implantes. Lo más cercano es reconocer cuáles son esas creencias, esas ideas que te funcionan como implante,
que te funcionan como algo que te viene de afuera. ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esas ideas? El paso fundamental es, como menciona Cristo, reconocer. Recuerden que reconocer es la clave. A ver, ahí me pidieron un vaso de agua. Bueno, a ver, sigo. Em, sigo, a ver. Lady Pink preguntó en su momento si puede hacer una pregunta, por supuesto. Eh, muchísimas gracias ahí, Juan, por tus comentarios, por la energía y bueno, gracias a todos también. Está bueno que interactúen, que le inyectemos energía al programa, ¿sí? Al igual como hago yo también. A ver, Norma Martínez pregunta, es decir, ¿son creados por el poder de nuestra mente? Sí, así es. Son creados por el poder de nuestra mente en cada uno por lo no conocido en uno. ¿Sí? Porque en algún momento esos textos gnósticos en donde se los menciona, también en algún momento alguien los creó o surgió esa idea de algún lado. ¿Sí? Ya estoy entrando ahí en lo que son el campo cuántico de información y no quiero ir hacia ese tema porque no es el tema de hoy. A ver, sigo. Eh, Alberto Pinto pregunta si son los arcontes las llamadas larvas astrales. Sí, ¿por qué? Porque los arcontes, como mencioné, están en un plano que es el plano astral, o sea, el plano psíquico, ¿sí? Un plano al cual el ser humano, digamos, en un estadio consciente como el de ahora, no tiene acceso, ¿sí? ¿Está bien? Qué pregunta interesante, Gustavo. Además de todas las preguntas que han hecho. ¿Cristo es un tulpa? ¿Qué me dirían a esa pregunta? ¿Qué dijimos de los tulpas? Una idea, una creencia, que se le dé energía, que se le dé forma, que se le dé devoción y eso comienza a tener movimiento propio y desde ahí también empieza a generar energía condicionante. ¿Cristo es un tulpa? Ya te respondí, Gustavo. Muchas gracias por la pregunta. Muy, muy interesante. Pero aclaro, no en lo que es Cristo en sí, sino lo que han hecho ciertos grupos. Importante la creación. ¿Sí? A ver, sigo. Ahí mencionan, bueno, todos locos, dice, Cristo es de todo menos Cristo. Entiendo ahí que todos locos se refiere a lo que han hecho, digamos, lo que han hecho de y lo que han hecho con el mito. Sí. A ver. Lady Ping, una pregunta que entiendo que es la pregunta que querías hacer antes. Cuando uno tiene parálisis de sueño y ve sombras, ¿son arcontes? Esto te lo puedo responder por experiencia. Yo también he tenido 2 parálisis de sueño. Fue muy fuerte, sinceramente, digamos, la vivencia. Una vez que desocultás el momento anterior, cómo estabas vos, por qué, cómo te fuiste a dormir, ves que ya ahí te pone de protagonista. Entonces, ¿son arcontes? Pueden ser arcontes, pero acordate que los arcontes son esas entidades energéticas que habitan en los complejos inconscientes en uno, ¿sí? Y que generalmente las parálisis de sueño tienen que ver con estados, ¿sí? Previos y emocionales que generan esa situación, ¿sí? Así que bueno, te entiendo, Lady, por lo que estás preguntando. Yo lo vivencié, lo he vivenciado, ¿sí? La verdad, bastante, bastante fuerte. Bueno, muchas gracias, Mónica Costa. Ya son las 10 menos 20 de Argentina. Muchísimas gracias. El programa es casi 1 hora 40. Gracias por estar y
impregnarle tanto entusiasmo. Sigo con las preguntas. Yo dije que respondo a las preguntas y sigo. Bueno, igualmente ya saben que hay que poner un corte, si no, seguimos y seguimos. Y podemos seguir con el tema en otro programa, Universo Fi, por supuesto. Entonces, Pablo, ¿crees en el libre albedrío? Yo no. No se trata en realidad, Gabriel, de que crea o no. O sea, primero para ser libre, como dije, hay que descodificar de qué hablamos cuando hablamos de si uno es libre y preguntarse si realmente el ser humano está preparado para soportar esa libertad. ¿Sí? Eh, Marisol, bueno, pregunta, durante la noche están pasando cosas raras en mi casa de manera reciente. ¿Son arcontes, Marisol? Ahí habría que ver cuáles son esas situaciones raras, pero bueno, tampoco eh, no pensemos que todo tiene que ver con los arcontes. ¿Sí? A ver. Ahí, bueno, le hicieron una sugerencia a Marisol y también está muy bueno eso. A ver. Acá Lady pregunta, Lady Ping, cuando uno practica yoga, ¿está cediendo energía? Por ejemplo, uno sale de la clase con otra energía mejor que cuando llegó. Gracias. Bueno, depende de vos, Lady. O sea, depende de lo que te suceda a vos mientras estás practicando yoga. Y como mencioné antes, también depende de la funcionalidad que tiene en vos practicar yoga. ¿Sí? Como dije, no, no hagamos del tema como si sucediera en todas las áreas, ¿no? No, si no sería, digamos, caer en una dualidad. A ver, Gilberto ahí pregunta, o sea, en teoría no es nada extraterrestre, metafísico ni esotérico, es todo cuestión del arquetipo sombra de la mente de Jung. Bueno, es una puerta de entrada a nuevos universos, Gilberto, ¿eh? Ojo, no digo que no existan las entidades, ¿sí? Acordate, extraterrestre es fuera de lo terrestre, lo metafísico, lo exotérico. Obviamente, al nombrar la sombra o los arquetipos es un terreno a nuevas dimensiones, ¿eh? No digo que no existan, ¿sí? Simplemente que al abordar el tema en un primer nivel, como mencioné, lo que hice fue integrarlo y que permita, digamos, ser un tema que aporte algo a lo cotidiano y no que quede solamente como una conspiración o un complot que la verdad que no te va a aportar algo, sinceramente. Es más, te va a mantener en, si lo ves como una dualidad donde hay un enemigo, etcétera, lo que hace es, digamos, que vos sigas drenando energía haciéndote creer que hay alguien que te está haciendo daño, cuando en realidad es completamente contrario a lo que han enseñado todas las enseñanzas originarias de realidad, ¿sí? Sigo. A ver, ahí como mencionan, son gusanos astrales, tal cual. Y bueno, eh, ya estoy llegando me parece, a la conclusión de responder las preguntas en el programa de hoy. A ver, Gustavo Herrera, como mencioné, la clave es implicarte en un proceso, ¿sí? De descodificación. Si querés, Gustavo, ahí enviarme un mail, ya sabes que con gusto te respondo, porque llega un momento que, obviamente, como dije, la teoría llega a un punto, más de eso no pasa, ¿sí? A ver. eh, bueno, ahí Silver Nail está mencionando algo muy interesante. Ah, bueno, sigo. Bueno, se fueron a dormir, obviamente, allá este, en España es tarde. Bueno, ahí Afrodita dice, se acordó de B, Invasión Extraterrestre, tal cual, Afrodita, bueno, esa serie, por supuesto, el tema no era casual. Y sí, ahora sí, ya está, listo. Cerramos, cerramos las preguntas. Muchísimas gracias, fueron muchas preguntas. Creo que hace bastante que el programa, bueno, no duraba casi 2 horas, si no me equivoco. Así que bueno, entiendo que lo han disfrutado. Lo que sí
Recuerden darle like al programa, es muy importante que lo compartan, le den like, hagan sus comentarios, ¿sí? Además de también transmitir esa energía y colaborar con las preguntas. Así como dije, este mensaje trasciende, ¿sí? Trasciende y va recorriendo lo que es el inconsciente colectivo que es Internet. He llegado al cierre del programa de hoy, me alegro mucho que les haya gustado, me alegro mucho también la energía, el entusiasmo que le brindan, ¿sí? Al programa, siempre ahí participando, compartiendo sus experiencias dentro de lo que es el contexto del chat. Así que bueno, como digo siempre, buen fin de semana, ¿sí? Usen la energía de este día tan especial y de estos próximos días para algo que les aporte a ustedes, ¿sí? Para lo propio, como menciono, y nos encontramos en un próximo programa de Universo Fi. Muchas gracias, muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.